500X Sport. Imposible resistirse. Gama 500X con todo este equipamiento desde 99 € al mes. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance: consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor, el sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. SEAT Ateca por 18.990 €. Siempre eliges ciudad. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro espacio de la Cámara de Propiedad, un lugar en el que aprender todas esas pequeñas cositas que se nos escapan precisamente sobre dónde vivimos. Y para enseñárnosla está conmigo Nieves Alcalde. Muy buenos días, Nieves. Buenos días. Uno de los asuntos que no hemos tratado todavía y tenía yo pendiente en mi lista, Carmen, es qué pasa si yo tengo alquilado pues, un domicilio, mi vivienda, pero el casero me dice, oye, que te tienes que ir antes de tiempo. Pues eso se llama la denegación de la prórroga, ¿vale? Hemos hablado en varios programas de la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, porque los otros ya sabemos que empiezan y terminan cuando pone el contrato que empieza y termina. Estamos en el supuesto, como dices, de una vivienda habitual. Con la última reforma, la duración de esos contratos es 5 años, ¿de acuerdo? Artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reformada por el decreto de marzo del 19. ¿Cuándo se da la circunstancia de que esos 5 años no son tales como me acabas de preguntar? Pues con una posibilidad que se llama técnicamente la denegación de la prórroga y que en lenguaje llano quiere decir que el contrato termine antes de esos 5 años. La ley establece en ese artículo 9 que podrá denegarse la prórroga, es decir, no entrar el contrato en prórroga hasta esos 5 años, cuando el arrendador necesite esa vivienda. Cuando el arrendador necesita la vivienda, ¿pero qué significa que la necesita? Nieves, si por ejemplo mi arrendador o mi casero en ese momento dice, uy, pues viene otra persona y me ofrece más que tú, en ese caso ¿podría echarme? ¿Necesitaría la vivienda o tendría que prorrogarme? Muy buena pregunta. Porque la ley cuando dice necesitar la vivienda, que ya existía esa denegación de la prórroga en la ley del 64, que es antiquísima, siempre la ley dice una cosa y luego los tribunales interpretan como lo interpretan este tipo de cuestiones y decían que la necesidad tiene que estar justificada. Tenemos no pocas consultas en la Cámara con este tema, es decir, realmente lo que quiero es subirle la renta. Pues si lo que quiere es subirle la renta, tiene usted que esperar a que transcurra el tiempo del contrato, negociar una nueva renta y hacer un nuevo contrato. Porque si lo que hace es denegar la prórroga por necesidad, tiene que necesitar la vivienda, necesitar, ponlo en subrayado, entrecomillado y subrayado. Y en negrita y grande, esto es. Por ejemplo, si mi casero ahora mismo me dijese, pues Marina, resulta que es que te estoy cobrando X, quiero cobrarte X más 200. No te prorrogo el contrato, pero yo tengo mi contrato firmado, un año prorrogable hasta 5. El único supuesto en el que la denegación de prórroga es correcta, legal y posible es en el caso de que el arrendador necesite para sí o para sus descendientes en primer grado o cónyuges si se da un caso de divorcio, separación, etcétera, solamente en ese caso, con unas condiciones, tiene que avisar al inquilino con 2 meses y después de eso tiene que ir a vivir a esa casa. O sea, cualquier inquilino al que le denieguen la prórroga le tendría que avisar con 2 meses de antelación y tras abandonar esa vivienda
sería o el propietario o los hijos del propietario, o la mujer o el marido en caso de divorcio, quien viviese en esa vivienda. No podría ir otra persona alquilada, no podría ir un sobrino. La única salvedad que hace la ley es que la no ocupación de la vivienda por el propietario fuera por causa mayor. Y lo que ha cambiado en la reforma a partir de, como dijimos, de marzo del 19, que hemos hablado hasta la saciedad, es que esa circunstancia de la posibilidad de denegar la prórroga, que es una de las cláusulas del contrato, antes, bueno, la ley de arrendamientos ha sufrido tantas modificaciones que yo la llamo ley sudoku, porque tienes que andar pensando, el contrato es del año tal, el contrato es de 3 meses siguientes y las cuestiones son distintas. Con la antigua ley, esa posibilidad de necesitar la vivienda y como consecuencia de negar la prórroga tenía que estar prevista en el contrato, de tal manera que si hacías un contrato y no ponías esa condición en la cláusula que se refería a la duración, no servía. Con la reforma de ahora no hay por qué ponerla, la tienes ese derecho sí o sí. A mi juicio, en esa parte, esa reforma yo lo comparto, porque qué necesidad, tú cómo vas a saber cuando haces el contrato si la voy a necesitar o no, ¿vale? Y una pregunta, Nieves, hablamos de esa prórroga porque los contratos de alquiler, por ejemplo, lo puedo hacer por 1 año, prorrogable hasta 5. Estos 2 meses de antelación me los tendrían que notificar igual si estoy en el primer año de mi contrato o en el tercero. A ver, esa también es la pregunta del millón. Vamos a ver, la denegación de la prórroga es cuando ha ocurrido la prórroga, que parece una perogrullada. Es decir, si tú en el contrato pactas la primera duración de 1 año, que es lo que más o menos nosotros aconsejamos desde la Cámara, entra en prórroga al año siguiente. Lo que la ley te obliga como propietario es a que comuniques con 2 meses, al menos. Pero si tú eres una persona honrada y normal, si realmente vas a necesitar esa casa por circunstancias, porque tu hijo se ha divorciado y tiene que vivir ahí, o porque te has divorciado tú, o porque de repente la necesitas, puedes hacerlo con 2 meses o con mucho más tiempo. Es decir, avisar al inquilino con el tiempo suficiente para que el inquilino pueda buscar otra cosa. Y hay una tercera cuestión que dejo sobre el papel, porque es también discutible, es cuando se deniega la prórroga, ¿cuál se deniega? ¿La primera o la segunda? Es decir, te pongo un ejemplo, tú poniendo tu caso, ¿no? Haces el contrato y cuando termina el primer año, que es cuando se puede alegar la causa de necesidad para denegar la prórroga, mandas el requerimiento al inquilino con el tiempo que te dice la ley, de la forma que te dice la ley, un burofax, un requerimiento notarial, en fin. Y ese señor te dice, el inquilino puede decir, vamos a ver, mi prórroga del primer año ya la he cumplido y cuando yo me marche tiene que ser con la prórroga del segundo. También es discutible y no está previsto en la ley, o sea que da lugar a muchísimas interpretaciones. Nuestro consejo siempre es llegar a un acuerdo, porque realmente si el propietario es cierto que necesita la vivienda, que te avisa con el tiempo suficiente, pues lo normal es que el inquilino diga, bueno, pues me voy a marchar tal día, vamos a firmar un papel o deme un mes más, o en fin, esto es lo que aconsejamos por la Cámara, por las buenas, pero si es por las malas, pues serán todas estas circunstancias, eso es así. También depende un poco de la legalidad y de la buena voluntad, tanto de caseros como de inquilinos. Sí. Porque no es lo mismo que te diga tu casero, en este caso, pues mira, en septiembre mi hijo va a empezar la universidad en esta ciudad, va a necesitar el piso, estamos en mayo, te dejo 4 meses, lo necesita. En septiembre vienen los nuevos universitarios, les puedo cobrar más, fuera que quiero un poquito más de beneficio. El ejemplo que has puesto es el perfecto, es decir, si un propietario está en esa situación y esa situación es real y cierta, estoy completamente segura de que, como lo va a poder demostrar en un momento determinado, ningún problema. El inquilino que sabe que esa circunstancia es cierta, viene mi hijo, que estábamos en el pueblo, viene a estudiar en la universidad, ese sería el ejemplo perfecto. Las posibilidades de hacer trampas, siempre digo que aquí vivimos en una ciudad que no se dan estas trampas, pero por noticias y foros en los que nosotros nos metemos, pues en sitios grandes sí que lo que se pretende en última instancia no es denegar la prórroga por necesidad, es subirle la renta y o lo aceptas, ¿vale? ¿Entiendes? Pues nos quedamos con ese mensaje, Nieves, que la denegación de la prórroga es por necesidad y tiene que ser una necesidad demostrable, no una excusa para subir el alquiler. Y real, como lo has dicho muy bien.
Pues muchísimas gracias por aclararnos nuestras dudas, Nieves, un placer como siempre. Vosotros.